En este día vamos a ponernos en oración. Estamos celebrando este día, domingo de Pentecostés, y Dios quiere hacer algo contigo en este día. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú estás con nosotros. Yo te pido que tú nos hables por medio de tu palabra y que este domingo de Pentecostés, Señor, tú puedes derramar tu poder sobre cada oyente. Necesitamos ese poder, Señor, como nunca. Necesitamos ese poder. Señor, yo te doy gracias porque tú, Señor, estás con nosotros. Y en ese día tú nos vas a hablar. A ti la honra y la gloria. Amén y amén. Vamos a empezar una serie en este día intitulado El poder de Pentecostés. Y en este día estamos celebrando Domingo de Pentecostés. Yo quisiera que si tienen sus Biblias, Cristo ya había dicho que los discípulos iban a recibir poder. El poder de Pentecostés, lo que nosotros creemos, nosotros somos una iglesia Pentecostés y creemos que lo que sucedió en el día de Pentecostés puede suceder en el día de hoy también. Es para nosotros. Cristo les había dicho que recibirían este poder en Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran, que estuvieran allí de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Noten, la razón por qué recibimos este bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Otra razón por la cual debemos de buscar ese poder de Pentecostés, primeramente para recibir poder y después para ser testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra Pentecostés simplemente quiere decir 50 días después de la Pascua. Y todos los judíos celebraban el día de Pentecostés. Era llamada también fiesta de las cosechas, cuando traían las primeras cosechas y celebraban, y todo el mundo celebraba este día. Y casi todos iban a Jerusalén para celebrar este acontecimiento. Era algo que se celebraba cada año, el día de Pentecostés. Pero algo sobrenatural ocurrió en ese día. 10 días después que Cristo ascendió al cielo, llegó el día de Pentecostés. 10 días. Nosotros hemos estado ayunando y orando por 10 días, esperando este día especial, día de Pentecostés. Estamos orando y ayunando que el Señor bautizara con su Espíritu Santo en este día. Y yo lo creo que Dios lo va a hacer. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué fue lo que sucedió ese día de Pentecostés? Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sabemos que el libro de los Hechos es la historia
de la iglesia primitiva. Y ustedes saben que el cristianismo comenzó a ser extendido por todo el mundo, por toda Asia y Europa. Y había señales y maravillas que ocurrieron en el día después en el libro de los Hechos. Leíamos acerca de los milagros y señales que Dios empezó a hacer. El evangelio se extendió como fuego en un bosque. Se extendió, hermanos, ¿y qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se logró esto? Porque los apóstoles realmente, que eran personas ordinarias como tú y yo, y de hecho, Pedro había negado al Señor antes de que él fuera crucificado. Pero este mismo Pedro lo vemos después del día de Pentecostés predicando. Y en su primer mensaje se convirtieron 3,000 personas. Como que Pedro fue transformado, ya no era el mismo cobarde de antes. Ahora estaba lleno de poder y de valor. Y en su segundo mensaje se convirtieron 5,000 personas más. ¿Qué fue la diferencia en Pedro? Fue la experiencia que recibieron el día de Pentecostés. Y Pedro les empezó a predicar y les recordó de una profecía cientos de años antes que Joel les había dicho. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mucha gente tiene un concepto equivocado. Todos me han dicho a mí, es que todos tenemos el Espíritu Santo. Sí, todos tenemos el Espíritu Santo. Cuando uno es salvo, dice la Biblia que el Espíritu Santo lo transforma y uno nace de nuevo. Y uno tiene la vida eterna. ¿Se acuerdan que unos días antes que Cristo fue al Calvario, que estaban los discípulos reunidos? En Juan capítulo 20, verso 22, dice que Él sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Yo creo que desde ese momento ellos nacieron de nuevo y recibieron la vida eterna. Pero estos mismos discípulos fueron los que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Hermano, si tú eres salvo, nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Dice Juan capítulo 4, verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando uno toma del agua de vida, uno es salvo y será una fuente de agua que salte para vida eterna. Es lo que es la salvación. Esto nos habla en Juan 4:14. Pero después, Cristo, en el capítulo 7, verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está hablando de la salvación. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, de su interior corren ríos de agua viva. ¿Ven la diferencia? En la salvación uno toma del agua, pero en el bautismo del Espíritu Santo, de su interior corren ríos de agua viva. Y vemos que en el día de Pentecostés, que hubo un estruendo, después como un viento que se escuchaba, después como llamas de fuego que se les aparecieron a los que estaban allí, los 120 que estaban allí en ese cuarto, el aposento alto. Después empezaron a hablar en otras lenguas. Y este mismo acontecimiento se vuelve a repetir varias ocasiones después en el libro de los Hechos. Primeramente en Samaria, capítulo 8, vemos que Felipe les empieza a predicar a los samaritanos. Ellos son salvos. Samaria era un lugar donde no conocían a Dios, pero Felipe fue y les predicó a los samaritanos. Los apóstoles, cuando escucharon que Samaria estaba recibiendo la palabra de Dios, enviaron a los apóstoles. Y los apóstoles vinieron y pusieron sus manos sobre ellos, y ellos también recibieron el Espíritu Santo. Después vemos en la casa de Cornelio. Pedro fue a la casa de Cornelio. Cornelio era un italiano. Y Pedro fue a la casa de Cornelio y escuchó el evangelio, se convirtieron, fueron bautizados, y dice la Biblia que también vino el Espíritu Santo sobre toda la casa de Cornelio. Dice, porque les escuchamos que hablaban en lenguas. Después vemos en el capítulo 19 de los Hechos, en Éfeso, unos discípulos griegos. Y Pablo, cuando los vio, los visitó y les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera sabemos qué es eso. Y Pablo les enseña, y después Pablo les pone la mano, y ellos también recibieron el Espíritu Santo. Lo que quiero enseñar en este día, lo que te quiero decir, que el Espíritu Santo es para ti. La llenura del Espíritu Santo es para ti en este día. Es para ti. Todos de la casa de Cornelio recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Todos los 120 recibieron el Espíritu Santo. Todos los 12 en el capítulo 19 de los Hechos recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, no dice que unos sí y otros no. Todos lo recibieron. Así que no te sientas que tú no eres digno. No te sientas que tú no mereces. Es para ti, mi hermano. Dice la Biblia que Pedro, en el capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. ¿Qué es don? Don significa regalo. Es un regalo. Si yo tengo que hacer muchas cosas para obtener este don, entonces ya no es regalo. Es un regalo porque no lo merecemos, pero es para ti y es para mí. Es un regalo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que es obvio, la palabra de Dios nos enseña, cuando el día de Pentecostés sucedieron varias cosas, estruendo y viento y lenguas que vieron, y después dice que hablaron en otras lenguas. Las primeras cosas ya no se vuelven a repetir.
Simplemente los creyentes empezaban a hablar en otras lenguas. Y nosotros creemos es la evidencia inicial de que uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo, cuando uno empieza a hablar en otras lenguas. Mucha gente le tiene miedo a esta experiencia y que si viene el demonio, Satanás, y son lenguas del diablo. Hermanos, pero la Biblia dice que Jesús sabía lo que la gente estaba pensando. Y dice Lucas capítulo 11, verso 11, Jesús hablando a sus discípulos, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Mas si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? En otras palabras, si Dios te lo va a dar, no te va a dar algo de mentiras. Te va a dar lo verdadero. No te va a dar algo falso. Te dará lo verdadero. Hermanos, si uno tiene que, ¿cómo es uno bautizado con el Espíritu Santo? Uno tiene que permitir que Dios tome control de su lengua y uno le dé permiso a Dios. Señor, aquí está mi lengua, úsala como tú quieres. Usa mi lengua. Hermanos, si no podemos nosotros sujetar nuestra lengua a Dios, no podemos darle todo nuestra vida, nuestro cuerpo a Él tampoco. Él nos pide nuestra lengua. ¿Y por qué la lengua? Porque la lengua es un miembro de nuestro cuerpo que uno puede usar para maldecir a su prójimo, a su hermano, o puede usar su lengua para bendecir a Dios. Uno le tiene que dar a Dios su lengua. Santiago 3:8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así que si uno va a recibir el bautismo del Espíritu Santo, uno tiene que abrir su boca. Tiene que abrir su boca, porque mucha gente solamente usan señales. Sí, es muy fácil levantar las manos y aplaudir, pero dice la Biblia, Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Abre mis labios, Señor. Abre mis labios. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. De acuerdo, hermanos, a estudios aquí en el mundo, hay más de 600 millones de personas que son pentecostales o carismáticos que han recibido esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Es casi el 10% de toda la población del mundo que ha recibido esta experiencia en la China, en la India, en Europa, en Asia. Todos estos lugares, hermanos, ha venido el derramamiento del Espíritu Santo. Dice Joel, en los postreros días, yo creo que estamos en los últimos días y Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre cada creyente. Y no olviden que el propósito no es de hablar en lengua. Eso no es el propósito final. El propósito es para que tú recibas poder y para que seas un testigo, para tener valor, para hablarle a las almas acerca de Jesucristo. Que tú tengas valor, el mismo valor que le entró a Pedro, tú también lo puedes tener. La diferencia es en el bautismo del Espíritu Santo. Entre los cristianos hay como el 30% de los cristianos creen en el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Repito, no todos lo creen, no todos lo aceptan. Y yo no estoy diciendo que no son salvos.
Simplemente estamos viviendo en tiempos donde necesitamos este poder, mi hermano. Lo necesitamos. Hay un mundo que necesita creyentes que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Yo he visto niños que lo reciben. Yo me acuerdo en una escuela dominical, una clase de niños, todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La maestra les estaba enseñando acerca del bautismo del Espíritu Santo y todos empezaron a llorar y de repente vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Los niños son muy transparentes, son honestos. Lo que recibieron fue algo real. Dios te quiere bautizar a ti. Hay diferentes maneras que Dios lo hace. Mi mamá, por ejemplo, estaba lavando vasijas en la cocina. Estaba lavando vasijas, de repente comenzó a llorar. No sabía por qué. De repente empezó a hablar en lenguas, ahí en la misma cocina. Mi esposa recibió el bautismo del Espíritu Santo despuesito que ella fue salva. Ella fue a una escuela bíblica en México y ahí en esa escuela ella fue llena del Espíritu Santo. Mi suegro en el sueño recibió el bautismo del Espíritu Santo. Despertó hablando en lenguas. Yo era un poco más duro. Yo me tomé 20 años hasta que el Señor me bautizó a mí. Pero todos, hermanos, en el libro de los Hechos especialmente, todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente que se les oró para que lo recibiesen. Y cuando los apóstoles ponían sus manos sobre ellos, lo recibían. Hermanos, y nosotros podemos esperar lo mismo en este día. A mí me ha tocado predicar este mensaje en la iglesia. En esta iglesia yo pongo mis manos y mucha gente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero en este día no puedo poner mis manos sobre ti. Pero no es un requisito. No es un requisito. Hermanos, el propósito del Pentecostés, repito, es para que tú recibas poder. Dios te puede usar a ti para milagros de sanidades, milagros, y Dios te puede usar para ser un testigo que predique la palabra con valor. Dice la Biblia, y me seréis testigos. Así que, donde tú estás en este día, yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti para que tú recibas este bautismo del Espíritu Santo. Hoy estamos celebrando Domingo de Pentecostés. Creemos en la experiencia del Pentecostés. Tú también lo puedes recibir. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y pídele a Dios, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero tener esa gloriosa experiencia de poder hablar en otras lenguas, como esa evidencia inicial de que tú me has bautizado con el Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, si puedes levantar tus manos. Señor, estos momentos, yo te pido que esta misma experiencia que el pueblo recibió en el libro de los Hechos, que yo también lo puedo recibir. Yo abro mi boca para alabar tu nombre. Publicaré tu alabanza. Mi hermano, ahí donde tú estás, si el Señor te está poniendo un lenguaje angelical, tú abre tu boca
y comienza a decir estas palabras que Dios te está dando. Tienes que abrir tu boca. Vas a notar que te van a venir unas palabras que no sabes tú lo que significan, pero tú sé obediente y comienza a pronunciar esas palabras. Aunque tú no entiendas lo que diga, comienza a pronunciar. Dios te está bautizando con el Espíritu Santo. El Señor te dará otra palabra y otra palabra. Al rato el Señor te dará frases, hasta cánticos en lenguas. Pero tú tienes que usar tu fe. Tú tienes que accionar. Dios no te va a mover la boca. Tú la tienes que mover. Y tú tienes que pronunciar las palabras que Dios te está dando. Señor, bautiza con tu Espíritu Santo. Yo sé que voy a estar escuchando en este día lo que tú hiciste. Tú quieres bautizar a tu pueblo. Tú quieres darnos poder. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque este mismo poder reside dentro de mí en este día, para la gloria y honra tuya. En este día, déjanos saber si Dios te ha bautizado con el Espíritu Santo y nos gozaremos juntamente contigo. La semana que viene vamos a estar empezando una serie del poder de Pentecostés y vamos a estar enseñando qué es el resultado de tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú puedes hacer ahora? Dios te bendiga en este día y yo bendigo el nombre de Dios por la vida tuya. Bendecimos a tu familia en este día y que Dios esté contigo. Amén. Muchas gracias por unirse a nosotros en esta mañana para orar.